Buenos días, estimados. Les agradezco de antemano su participación en esta primera sesión y los invito a participar en cada una de las siguientes que vienen a lo largo de la semana, los cuales serán de mucha utilidad porque aprenderán sobre las nuevas tendencias más actuales del mercado. Mi nombre es Italo Ames, soy especialista en sistemas de baja tensión y el día de hoy les expondré un poco más sobre sistemas de gestión de energía, eficiencia energética, sistemas de medición, monitoreo y finalmente todo esto cómo impacta en la digitalización del monitoreo de energía. Bueno, el tema, como les había mencionado, es la digitalización del monitoreo de energía. Descarga de responsabilidad. Es importante mencionar que todas las normas y directivas a las que se ha mención en esta conferencia están basadas en interpretaciones Siemens. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por la corrección o integridad de su interpretación. Usted es responsable de verificar si su tablero eléctrico cumpla con normas directivas y o reglamentos aplicables. Asimismo, la reproducción de esta presentación y distribución, utilización o difusión de sus contenidos a terceros no está permitida. Y el primer concepto que vamos a ver es el concepto de eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética? La eficiencia energética, como lo menciona aquí en la diapositiva, es la disminución del consumo de energía sin que disminuyan las capacidades productivas, performance o rendimiento de las instalaciones o dispositivos que lo usan. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que producimos latas, ¿ok? Y si me gasto 10 kWh en un día produciendo 2000 latas. La idea es que pueda consumir menos kWh y continuar produciendo 2000 latas. Para esto, uno debe tener información para poder identificar las potenciales mejoras. Teniendo este concepto claro, nos daremos cuenta de que esto no se consigue de la noche a la mañana, sino bajo un ciclo de mejora continua donde se evalúa constantemente el rendimiento de consumo de la instalación. Por eso es que mencionamos que la eficiencia energética no es inmediata, y ese buen resultado de la mejora continua se llama gestión de energía. Ahora, ¿qué es la gestión de energía? En palabras sencillas, es cómo vas a organizar las tareas, los procesos, las actualizaciones para finalmente conseguir esa eficiencia energética y definir tu ciclo de mejora continua. Pues como les comentaba, la eficiencia energética es el resultado de una buena gestión de energía. A partir de todos estos conceptos que ven aquí, que son el de medir, definir estrategia, optimizar procesos, monitorear, tomar acciones, podemos entender que la gestión de energía como un proceso cíclico, en donde primero vamos a medir, lógicamente, con la información vamos a definir estrategias, luego vamos a optimizar el proceso, para finalmente monitorear constantemente y tomar acciones, ¿no? Y como ya lo sabían, y lo había mencionado en la anterior diapositiva, la gestión de energía es un ciclo de mejora continua. Aquí vemos el ciclo como continuamente va a regresar. Una vez que mido, ya tomé acciones y ya monitoreo, ahora voy a volver a medir para buscar definir nuevas estrategias y así seguir avanzando. La norma ISO 50001. ¿Qué indica la norma? La norma está orientada a fijar estándares sobre el uso de la energía, en lo que es efectividad, seguridad, desempeño, eficiencia y consumo. La idea es que las organizaciones de todo tipo reduzcan el uso de este recurso y asimismo disminuyan la emisión de gases en el efecto invernadero. Esta norma originalmente fue publicada en el 2018. Define mantener un tipo de estructura que lo hace fácil en la interacción con otras normas como la ISO 9001 y la 14001. Se cambian algunas condiciones orientadas a la gestión de energía, como el alcance del sistema de gestión de energía, indicadores de desempeño energético, la revisión energética, además de cambios de cómo agregar nuevos términos dentro de la normativa, términos que definen las características de las condiciones de la norma. Dentro de la misma norma se puede encontrar un cuadro de referencia en la cual existía desde el año 2011 y que prevalecen en el 2018, que es la última versión que mencioné aquí, que había sido actualizada. ¿Qué es lo que define esta norma? Bueno, te define cómo hacer este sistema de gestión de energía, ¿no? ¿Y cómo lo define? Lo define según esta gráfica que ven aquí, donde primero se define una política energética. Allí se definen objetivos, las personas encargadas de dirigir la iniciativa y dónde se asigna el presupuesto. Luego viene la planificación energética. Allí se define prácticamente qué se va a hacer, cómo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Aquí también se definen los indicadores de análisis y cuál sería la medida a tomar, para finalmente realizarlo, ejecutarlo e implementar la medida, ¿no? En la parte de implementación y operación. Luego, una vez que se implementan, verifico cuáles son los resultados de la implementación y de lo que he planificado propiamente, para luego revisarlo con la gerencia, ¿no? Para tomar nuevas medidas y actuar sobre lo planificado. Para eso se suele solicitar reajustes en la política energética. Este proceso se llama ciclo Deming, que es un ciclo que tiene 4 pasos, que son planificar, que incluye los primeros 2, luego hacer, que es la implementación, luego verificar y luego tomar acciones sobre lo anteriormente planificado. A eso le llamamos ciclo Deming. Luego de haber entendido qué es la eficiencia energética, la gestión de energía y una pincelada de lo que son estos conceptos, ahora vamos a ver
¿Qué incluye propiamente un sistema de gestión de energía? Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que incluye un sistema de gestión de energía? Obviamente el equipo, que se encargará de ejecutar el plan y supervisar el sistema. Ellos son las personas claves en esto, porque sin ellos y sin su seguimiento no conseguiremos objetivos. Es muy importante que entendamos que no basta con certificar mi sistema de gestión de energía una vez, o de instalar un software, o de poner medidores, o cualquiera de estas medidas, si es que no va a haber una persona o un equipo de trabajo detrás de esta iniciativa. ¿Ok? Es muy importante eso. Y bueno, ¿qué otros son los componentes importantes? Son dos, el medio de adquisición y el medio de análisis. Ambos son muy importantes. En los medios de adquisición de información son finalmente equipos que van a medir. Pueden ser medidores, pueden ser interruptores, pueden ser medidores de agua, medidores de gas, de flujo de gas. Cualquier objeto que vaya a medir, vaya a poder adquirir la información. Y luego está el medio de análisis. En el medio de análisis entran los software de monitoreo de energía. Donde aquí están, por ejemplo, los famosos software como en Siemens tiene el Power Manager. Por ahí hay algunos SCADAs que cuentan con funciones de monitoreo de energía también. También se puede incluir como método de análisis. Pero es muy importante tener un método de análisis concreto, claro y que me sirva para la función que yo estoy buscando. Tener un sistema de gestión de energía y tener medios de análisis y medios de adquisición es muy importante. Porque obviamente no se puede controlar lo que no se mide. No voy a poder mejorar mi consumo energético si propiamente no mido. Y justamente ese es el motivo por el cual se habla de la digitalización del monitoreo de energía. Porque de nada me sirve yo tener que apuntar en un cuaderno y luego tener que pasarlo a un Excel y aparte de un Excel hacer mis tablas y todo esto. Porque toma mucho tiempo. La idea de poder realizar una digitalización de la información, propiamente que yo pueda sencillamente poder hacer un seguimiento del funcionamiento del consumo de mi sistema de gestión de energía, o en mi caso de la instalación propiamente, ¿no? Si yo no digitalizara, la información sería muy difícil o más complejo poder hacer este seguimiento. Por ello luego vamos a hablar de los medios de adquisición, que son los medidores propiamente, ¿no? Aquí hay algunas características diferenciales, no voy a entrar en mucho detalle en cada uno, porque yo sé que muchos de nosotros ya conocemos estas características diferenciales, que son por ejemplo el tema de la medición, de propiamente que mide, ¿no? Tensión, corriente, frecuencia, factor de potencia, ángulo de fase, energía. Acuérdense que energía es distinto a potencia. Potencia es la unidad de tiempo, ¿no? Es la unidad en un instante de tiempo, que es kilowatt, kvar o kVA, que es muy distinto a energía, donde energía sí son kilowatt hora y kvar hora. Justamente el tema de energía es lo que se nos cobra. Ese es el punto que se nos cobra. Hay medidores que ya miden, obviamente, armónicos, hay medidores que miden distorsión armónica, hay diferentes tipos, ¿no? Y otra característica diferencial entre los medidores es que pueden ser de conexión directa o indirecta. Es decir, directa es que conecto todos los cables, puntos de corriente, puntos de medición de corriente, puntos de medición de tensión, directamente hacia el medidor. Esto es posible, pero generalmente es solo hasta niveles de corriente bajos. ¿Cuánto es corriente bajo? Por debajo de 80 amperios, por debajo de 63 amperios aproximadamente. Por encima de estos valores voy a necesitar generalmente tener una conexión indirecta, donde voy a usar o bien un transformador de corriente para lo que es medición de corriente y un transformador de tensión para aplicaciones en media tensión. Luego también están algunas características de calidad de energía que se ven aquí, que son las que muestro aquí, que son características de calidad de energía que son medición de flickers armónicos, pero según una norma específica que es esta, ¿no? La 61004, guión 30 para el tema de la clase S, guión 15 para el flicker y guión 7 para los armónicos. ¿Qué significa clase S? Clase S tiene que ver, Ítalo, con la precisión esto de 0.2S, 0.1S, no. Clase S tiene que ver con un nivel de confiabilidad del equipo en la medición, que es un poquito distinto a lo que es clase precisión, que luego voy a comentarles en un momento. Otra diferencia crucial entre los medidores es cómo lo vas a montar, ¿no? Algunos medidores se pueden montar en panel, otros medidores se pueden montar en riel. Son algunas diferencias. Algunos cuentan con memoria interna, otros cuentan sin memoria, o otros cuentan con una memoria basada en días. Otros cuentan con memorias basadas en gigabytes, porque hablamos de equipos de calidad de energía. O también podemos encontrar algunas funciones extras, ¿no? Como que puedan tener web server, que puedan tener guardar la curva de demanda por un número de días, que puedan tener funciones lógicas
donde yo le digo, oye, por favor, medidor, avísame cuando la tensión esté por debajo de cierto nivel, o avísame cuando supere cierto nivel de kilowatt hora, o sea, cuando supere un consumo total de 100 kilowatt hora al mes o algo así. Otra característica muy importante es el tema de los protocolos de comunicación, ¿verdad? Porque el protocolo de comunicación finalmente es lo que va a definir qué medidor voy a usar, en qué aplicación voy a utilizar. Hay un protocolo de comunicación para cada tipo de aplicación. Y por eso es muy importante diferenciarlos. Por eso voy a hacer un pequeño énfasis muy breve en lo que es la clase de precisión y lo que es en el protocolo de comunicación. Primero, clase de precisión. ¿Qué es la clase de precisión? Propiamente es el error relativo que como máximo puede tener un aparato de medida. Estos valores generalmente están normados y se norman de la siguiente manera. Tenemos escalamientos de esta manera: precisión 2, precisión 1, 0.5, 0.2 y 0.1. ¿Qué implican estas precisiones? Que van a tener un error relativo de más menos. Un error relativo de más menos 2%, un error relativo de 1%, un error relativo de 0.5%, un error relativo de 0.2% y así sucesivamente, ¿no? Algo que es muy importante entender, que van a entender ahorita más adelante también, es que la clase de precisión en los medidores está referenciada a la medición de la energía activa. Es muy importante entender eso. ¿Por qué? Cuando uno compra un medidor y uno pide, quiero que tenga precisión 0.5 o 0.5S o 0.2S, ¿qué implica esto? Esto implica que el medidor puede tener diferentes niveles de clases de precisión dentro de sus variables. ¿Qué variables? Por ejemplo, frecuencia, tensión, corriente, medición de energía reactiva y todo esto. Pero cuando uno habla de una precisión de 0.5S, 0.5, en un medidor uno hace referencia a que el medidor tiene que tener una medición de la energía activa en 0.5%. Ese va a ser su error relativo. ¿Qué implica esto? Que cuando este medidor mida cuánto he consumido de energía, porque finalmente kilowatt hora es la energía, de lo que me va a cobrar la concesionaria, lo que me va a cobrar la persona que me monitorea cuánta energía estoy consumiendo, sea esa la precisión que se indica en el medidor. Para explicar un poco más esto de la diferencia entre 0.5S, 0.2S y tal, lo que significa eso, propiamente tiene que ver más que todo con la norma. La norma de fabricación de medidores, no la he colocado aquí, pero es la 61053-11. ¿Ok? Esa es la norma de medidores. No la 62, sino 61. No se olvide. Sin embargo, dentro de esa norma de fabricación de medidores, se diferencian dos tipos de medidores: medidores electromecánicos y medidores electrónicos. Entre los medidores electromecánicos y los medidores electrónicos se manejan otras normas adicionales, que son las que ven aquí, que son las 62053, 11, 21, 22 y 23, que especifican cuál es la precisión que tienen que entender en la medición de energía activa y, en el caso de los electrónicos, de la energía reactiva, que tienen que tener estos medidores. Como se darán cuenta, todos los medidores electrónicos van a poder identificarlos porque tienen una precisión de 0.5S y 0.2S. Y los medidores electromecánicos van a tener precisiones de 0.5 como máximo. No van a llegar más allá de 0.5. Por ahí van a encontrar alguna vez una norma adicional, que es la 61557-12. En palabras sencillas, de manera muy general, se podría decir que es como un resumen de las anteriores normas. Específicamente en los medidores electrónicos. No, el 61557-12 no incluye los medidores electromecánicos. ¿Y qué precisiones maneja? 0.2S, 0.5S, 1 y 2 en energía activa. Algo que las mismas normas mencionan al momento de precisar los niveles de precisión es que la precisión del transformador de corriente que vaya conjuntamente con esos medidores electrónicos, obviamente si es que lo usan, debe ir acorde a la precisión del medidor. Es decir, si tenemos un medidor electrónico que tiene precisión 1, hay que ponerle un transformador de corriente de precisión 1. Si tenemos un medidor electrónico de precisión 0.5, hay que ponerle un transformador de corriente de precisión 0.5. Es muy importante eso. Si no se cumple eso, la norma misma indica que el fabricante no está obligado a garantizar la precisión propiamente. Porque obviamente la norma está hecha para eso, para que se cumpla tanto hacia el medidor como hacia el transformador. Yo sé que hay otra norma que es sobre fabricación de transformadores, que no vamos a hablar en esta sesión,
Pero es importante que entiendan que el transformador tiene que tener la misma precisión que el medidor, si no, la precisión del medidor no se va a poder garantizar. Ahora vamos a hablar un poco más sobre lo que es un protocolo de comunicación. Bueno, un protocolo de comunicación es lo que menciona aquí, ¿no? Tal cual. Un protocolo de comunicación es un sistema de reglas que permiten que dos o más entidades, un sistema de comunicación, se comuniquen entre ellas para transmitir información por un medio de cualquier tipo, variación de energía, magnitud física. Ahora son datos porque hay protocolos de comunicación que son de entre software, entonces ya no solamente es una magnitud física, sino también hay más posibilidades. Propiamente esa sería lo que se definiría como protocolo de comunicación. Pero a resumen podríamos decir que un protocolo de comunicación es como un lenguaje que hablan los componentes, ¿no? Que pueden ser medidores con software, un software con otro software, una base de datos con otra base de datos. Es el lenguaje por el cual se habla. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Este famoso OPC-UA que ven aquí. El OPC-UA se usa para transmitir información de modo seguro y a diferente nivel entre plataformas, no solo a nivel escalas, sino también muy orientado a aplicaciones móviles, programas de gestión empresarial, sistemas ERP. Un sistema de ERP, por ejemplo, es el SAP, hojas de Excel, etc. Eso está muy orientado al mundo de la Internet de las cosas, por ejemplo, los OPC-UA. Por eso van a encontrar que por ahí soft starters o arrancadores suaves, mejor dicho, que tienen estos OPC-UA como protocolo de comunicación también. El protocolo Modbus, por otro lado, que también está aquí, el que ven aquí, es un protocolo que tiene variantes Ethernet como TCP/IP o también variantes serial, que es el Modbus RTU, y está muy orientado a aplicaciones donde la información a transmitir son datos no críticos y no determinísticos. Es decir, si por ejemplo alguna información no llegase al software de gestión de energía o a una escala, esto no va a generar graves problemas ni un crítico inconveniente. Y obviamente esto no terminan siendo consecuencias graves. ¿Y por qué se usan medidores? Porque justamente, ¿no? Si el medidor de pronto no me dice cuánto es la tensión o cuánto es la corriente, algo no se va a destruir. Porque para eso están obviamente ya los equipos de protección, que vendrían a ser, por ejemplo, un interruptor, un guardamotor, por ejemplo. Si el medidor de pronto pierde la comunicación con una computadora y no me dice cuánto es el kilowatt, cuánto es el nivel de potencia que tiene en ese momento, ¿significa que algo grave va a pasar? No, no va a pasar nada grave. Probablemente no voy a saber cuánto mide en ese momento, pero nada más que eso. Entonces es un ejemplo de por qué es no determinístico. Importante es que entendamos que un protocolo de comunicación está orientado a algunas funciones y aplicaciones definidas. Es decir, hay protocolos de comunicación que se usan como los medidores, como el Modbus, que es para una situación no determinística, así como el OPC-UA para Internet de las Cosas, así como el Profinet y Profibus para aplicaciones robustas, donde sí tengamos información determinística, donde si de pronto la conexión se pierde, algo grave sí puede pasar. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del protocolo Modbus, de cuáles son los dos tipos de conexión más comunes en lo que es el protocolo Modbus. Por un lado tenemos en la izquierda lo que es el Modbus RTU y en la derecha el Modbus TCP. Como ustedes saben, el Modbus RTU es un sistema de comunicación en serie, en el cual se usa muy popularmente el RS485. El RS485 es un método de conexión bastante útil que usa esta plataforma RS485, que es un modo serial, en el cual usa un cable apantallado que trae tres ternas, donde una terna será la línea común, las otras dos serán las señales TX y RX, y además que como es un sistema sencillo serial de maestro-esclavo, es muy fácil de configurar y muy fácil también de parametrizar. Una de las particularidades de este sistema es que trabaja con 32 puntos, es decir, tanto entre el maestro y los esclavos van a haber 32 puntos. Por ese es el motivo que cuando ustedes compran un gateway para Modbus RTU o Modbus TCP, van a escuchar que el gateway acepta 31 dispositivos. ¿Cuál es el motivo que el gateway acepta 31 dispositivos? El motivo es que obviamente el gateway forma parte del arreglo de 32 dispositivos. Por eso que solo acepta 31, porque uno de los 32 dispositivos es el mismo gateway. Solo para que, por si algún día, algún momento se les preguntaban eso, ¿no? Es un dato curioso. Y otro tipo de comunicación importante es el Modbus TCP, que es más fácil de entender, ¿no? Que es llevas el cable RJ45, el famoso cable Cat6 o Cat5, dependiendo de cuál estén usando, lo llevas a un switch y ya está, ¿no? Ya está comunicado. Esa es la comunicación clásica que se veía, ¿no? Sin embargo, actualmente Siemens maneja un tipo de solución que es el PAC 3220, que cuenta con doble puerto de comunicación RJ45. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad
es que como tiene una comunicación Modbus TCP con doble puerto RJ45, internamente esos dos puertos están switcheados entre ellos. Entonces es como si tuviera un switch en cada uno de estos puntos. Esto va a generar que yo, en lugar de tener que llevar un cable RJ45 al switch desde cada punto del medidor, voy a llevar solamente un cable RJ45 al medidor más cercano. Y ese más cercano va a ir al siguiente. Y ese otro más cercano va a ir al siguiente. Y así sucesivamente. Hasta llegar al que esté más cerca al servidor o al switch. Porque a algún lado debe haber un switch. Y solamente llevo ese último medidor al switch. Y ahí me ahorro de cable, me ahorro tiempo de cableado, varias cosas. Entonces, estos son los dos protocolos más conocidos, las dos formas de aplicación del protocolo Modbus más conocidos. Por un lado, Modbus RTU y Modbus TCP. Al TCP también le llaman Modbus TCP/IP. Es lo mismo. Así como les hablé que existen medidores, también existen otro tipo de tecnologías que incluyen medición embebida. ¿Qué tipo de equipos actualmente en el mercado existen con comunicación embebida? Pues existen interruptores de caja moldeada, de bastidor abierto, algunos arrancadores compactos, algunos arrancadores suaves. Hay variadores que incluyen medición, relés de gestión motor, como el Simocode, que pueden también medir corriente y pueden esto ayudarme a poder tener en un futuro un análisis del rendimiento de mi arranque, y esto pueda yo llevarlo a un software, ¿no? Todo tipo de información de este tipo se puede llevar a un software y esto me va a permitir luego gerenciar mejor la información y así poder tener un análisis concreto de qué acción debo tomar. Y entonces, ya hablando un poco más de un sistema de gestión de energía, ¿qué es propiamente uno, no? Este componente de gestión de energía, de un sistema de gestión de energía, de un software para gestión de energía, es muy importante entenderlo, porque es el equipo que nos va a ayudar para poder analizar la información, monitorear y hacer el seguimiento del consumo energético de una instalación industrial o una edificación. A diferencia de un sistema SCADA y BMS, los SCADA y BMS están más orientados a hacer un control a tiempo real. Un sistema de gestión de energía, un software para un sistema de gestión de energía, es un software más orientado a lo que es análisis por periodos de tiempo, ¿no? Porque yo voy a analizar de un minuto a otro minuto, de un periodo de tiempo, cuánto se consumió, cómo se comportó la corriente, cómo se comportó la tensión, y a partir de ello yo sacar conclusiones de ver cómo puedo mejorar mi sistema, ¿no? Los software para un sistema de gestión de energía cuentan con diferentes niveles de funcionalidad. Algunos son más complejos que otros, algunos son más sencillos. Ya hablando un poco más a detalle de un sistema de gestión de energía, entendamos algunas características muy importantes, ¿no? Primero, que está optimizado, a diferencia de un BMS o un SCADA, está optimizado para trabajar en intervalos de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si bien puedo obtener la información a tiempo real, me va a servir tener la información por periodos de tiempo para analizarla, no a tiempo real, porque a tiempo real solo me da un dato. Yo necesito saber cómo se comportaba en un tiempo. Está optimizado para la gestión, no para la operación, o sea, para análisis principalmente. Integra gran cantidad de datos y automatiza el proceso de reportes entre básicos y avanzados. No requiere un personal especializado porque correr un tipo de estos software es muy sencillo, en verdad. Esto ayuda mucho al comisionamiento. Ahora, ¿qué beneficios me trae tener un sistema de gestión de energía? Primero, una detección temprana y prevención de eventos, porque vas a saber cuál es el estado de tu red, cuál es el conjunto, con el conjunto de medidores que tienes, dónde detectar problemas, qué ha pasado, y vas a saber si hay armónicos, si una variable está saliendo de un rango, o si hay un indicador de rendimiento que está superando los valores límites. Diferentes tipos de cosas. Otro punto es que también vas a minimizar los gastos de seguridad, porque usualmente estos software cuentan con medidas de seguridad interna para que nadie más pueda acceder a tu información sin tu autorización. Luego, al poder detectar tempranamente y prevenir los periodos de inactividad, también vas a reducir la frecuencia y la duración de los errores, porque ya tienes información. De repente en un momento aparece un error en tu red, tú ya tienes un historial de cómo se ha venido comportando el mes anterior y este mes también. Entonces con esa información tú dices, mira, ha ocurrido un error ahora, ya está, y el sistema se ha venido comportando de la siguiente manera. Entonces a partir de eso yo puedo reducir la frecuencia de estos errores, y si ocurre un error voy a poder detectar una solución rápidamente. Otro punto muy importante y muy determinante es que estos softwares usualmente están basados en normas ISO. ¿Eso qué implica? Que están preparados para que puedan ser utilizados sus reportes para acreditar tu sistema de gestión de energía según la ISO 50001. Y obviamente sus reportes te sirven para poder hacer estas auditorías según la ISO 50003. Otro punto importante es que tiene una interfaz centralizada, porque a partir de visualizaciones sencillas voy a poder concentrar toda la información, voy a poder ver gráficas de cómo se ha comportado el sistema, e incluso en algunos casos voy a poder visualizar mi vista de planta, configurar como si fuera un HMI en mi computadora.
Y obviamente todos los datos van a estar concentrados en un solo lugar, ¿no? Sea una base de datos en la nube o sea una base de datos en una computadora específica. Aquí hay un pequeño detalle de cómo son los diferentes tipos de gestión de energía que existen. Cuáles son los software que cuentan con gestión de energía. En Siemens está, por un lado, en un nivel bastante avanzado, un Energy Manager Pro, o un nivel un poco más avanzado, más a una solución orientada a la nube, un Energy Efficiency Analytics. Ya softwares orientados a instalación en una computadora, un Energy Manager Pro también lo hace en una computadora. El Energy Suite o un Power Manager que es muy potente, que es el que manejamos nosotros en baja tensión, que es un software muy potente y orientado a lo que es monitoreo a tiempo real, manejando reportes avanzados y básicos para que el cliente pueda obtener resultados rápidamente en su análisis de gestión de energía y poder lograr una eficiencia energética a un corto plazo. Algunas diferencias. ¿Se acuerdan que les mencioné anteriormente que existen soluciones como el Energy Efficiency Analytics, que está basada en la nube, y el Power Manager, que se instala en una computadora? Actualmente en el mercado existen ese tipo de conceptos. Se les llama propiamente en inglés on-cloud y on-premise. En español sería como que basado en la nube, y on-premise es de monitoreo basado localmente o instalado localmente. Yo lo menciono on-cloud y on-premise porque van a ser las formas como ustedes lo van a encontrar en el mercado. A grosso modo, ¿cómo lo podemos definir? Una solución en la nube, para que lo entiendan, es una solución en la cual, a través de un router especial que le llaman Gateway IoT, o Gateway de Internet de las Cosas, o Router de Internet de las Cosas, voy a comunicar dispositivos de campo, que en el idioma de Internet de las Cosas se le llama cosas o things, hacia la nube a través del router. Es decir, en lugar de usar además de usar un switch, ahora yo voy a usar un gateway o un router como especial para este tipo de aplicaciones, donde yo voy a comunicar los medidores, el interruptor que tiene medición al router, y este router se encarga de llevar toda la información a la nube. ¿Y en qué computadora instalo esto? No, aquí no instalas ninguna computadora. Aquí ni siquiera el software tiene que estar instalado. Un software en la nube es un software que no está instalado. Imagínate como un Facebook. Tú el Facebook no lo instalas en tu computadora. Tú accedes a Facebook, ¿verdad? Tú pones tu clave, tu contraseña y lo usas. Eso es un software en la nube. Es donde la información se va totalmente a un servidor en otra parte del país, en otra parte del mundo. Tu información se guarda allí y el software que está instalado en un mega computador, en un mega servidor, administra esta información y ya tú solo te preocupas de utilizar. Ya no vas a programar, ya no vas a parametrizar, no. Solamente utilizas. Es una ventaja de un software en la nube. Porque un software en la nube gastas menos tiempo de comisionamiento, gastas menos tiempo de lo que es mantenimiento, parametrización del software propiamente, porque eso ya lo hace el proveedor del servicio en la nube. Que es muy distinto a un software instalado en una computadora, como el Power Manager, ¿no? El Power Manager, yo necesito una computadora o un servidor. Lo instalo allí y conecto todos mis componentes al switch y el switch a la computadora. Y ahí corre mi software, ¿verdad? La diferencia es que allí yo voy a preocuparme de lo que es el mantenimiento de la computadora, el mantenimiento del software, que lo mantenga actualizado y todo esto. Las actualizaciones en un software en la nube se hacen solas, no tengo que hacerlas yo. Automáticamente se hacen. Y esa es una ventaja, ¿no? Sin embargo, para los que ya tenemos una aplicación como Power Manager, el Power Manager actualmente maneja una forma de vinculación embebido en el software. No es que se tiene que comprar un paquete adicional, ya embebido en el software, para poder llevarlo hacia la nube. Es decir, en lugar de usar este Gateway IoT, voy a usar propiamente el software Power Manager, que ya tengo instalado en mi computadora. Esa es una de las ventajas. Ahora que les he hablado un poco del Power Manager, yo voy a hablar un poco más de este software, ¿no? El Power Manager es un software on-premise, o sea que si sale en computadoras o en servidores, que primero que nada está basado en la ISO 50001 y ISO 50003. Esto me va a permitir que yo, cuando quiera certificar mi instalación como un sistema de gestión de energía, no voy a tener problemas. Luego, que es escalable y expandible, porque para aplicaciones pequeñas me va a costar poquito y para aplicaciones más grandes me va a costar más. Es totalmente escalable. No hay que gastar mucho dinero en cuando tengo una aplicación de pocos medidores, unos cuantos puntos de medición. Otro punto es que integra dispositivos de todo tipo. Uno de cualquier marca,
y también integra equipos no solamente de electricidad, puedo incluir un medidor de agua, un medidor de gas. ¿Y por qué tal es importante agregar estos medidores? Porque estos medidores cuestan, implican un dinero, un costo de dinero, entonces es importante que estén incluidos dentro de esto. Otro que incluye una ingeniería sencilla. Es un punto importante que incluya ingeniería sencilla porque así va a permitir que el cliente pueda rápidamente empezar a usar el software sin mucha ingeniería. Obviamente si el Power Manager también tiene mayores niveles de complejidad, yo puedo llevarlo a hacerlo más complejo y crear funciones adicionales a las que ya trae. No hay ningún problema. Pero para eso sí necesito tener un desarrollador. Que afortunadamente Siemens cuenta con personas que con canales, equipos de trabajo que nos ayudan a poder sacar soluciones más complejas incluso. Más allá de una sola puesta en marcha. Esto implica, otro punto importante es que el software Power Manager es un software fácil de arrancar, no necesita muchas características, lo puedes arrancar incluso con una computadora, no necesariamente con un servidor. Y obviamente, como es fácil de arrancar y tiene una ingeniería sencilla, voy a poder utilizarlo rápidamente y voy a conseguir un ahorro, voy a conseguir identificar un potencial de ahorro rápidamente y si lo aplico, conseguir el famoso ahorro. Un detalle adicional que es muy importante mencionar es que el Power Manager maneja una base de datos SQL. ¿Qué implica eso? Que al tener una base de datos SQL, voy a poder llevarlo es un tipo de base de datos muy conocido en el mercado. Casi muchas compañías cuentan con licencias SQL, entonces podrían simplemente manipular rápidamente la base de datos sin necesidad de usar el software propiamente. Podrías manipularlo directamente. Ahora hablarlos, así como les hablé del Power Manager, que es una solución basada en una computadora o en un servidor, también tenemos el Centron PowerMind, que es una aplicación basada en la nube. Se ve como lo ven de esta manera, así. En el cual aquí es como un Facebook, ¿no? Yo entro, yo ya previamente ya conecté mis medidores, ya conecté todo y lo llevé a la nube. Y este software en la nube simplemente ya me dice el índice de consumo o el índice de cuánta tensión tienen los medidores, cuál es la potencia actual en ese momento. Puedo definir diferentes KPIs, puedo definir el consumo de energía, me muestra el consumo de energía. Y además, frente a alguna alerta, me puede enviar notificaciones por email o mensaje de texto para que me avise por si hay un problema. Esto es muy importante porque permite hacer una transparencia energética desde cualquier lugar. Una ventaja de una solución on cloud, a diferencia de una solución on-premise, que es una solución en computadoras, una solución en cloud puedo conectarme a cualquier parte. Desde mi casa, desde el centro comercial, desde otro país, no importa. Porque acuérdense que el software no está instalado en tu computadora. Está instalado en un servidor internacional muy potente, donde ya no te preocupas de eso. Entonces esa es una ventaja. Cuando tú tienes un software como el Power Manager basado en una computadora, la diferencia es que tú tienes que conectarte a esa computadora o a ese servidor o conectarte a la red interna vía una VPN, ¿no? Es una diferencia. Ahora, hay ventajas también de que esté basada en una computadora, que es algo que vamos a ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, diferencias entre una solución on-premise y on-cloud. Primero, una ventaja de las versiones on-premise, que son las que instalas en tus computadoras, es que tú tienes administración total del software. Es decir, tú mismo eres la persona que administras el software, tú mismo eres la persona que agrega datos, que modifica la base de datos. Nadie más tiene acción sobre tu información. Mientras que en un servicio on cloud es el proveedor el que maneja tu información. Definitivamente el proveedor tiene la total responsabilidad de mantener tu información de manera con mucha confiabilidad y con un nivel de ciberseguridad bastante elevado, pero no eres tú quien lo administra, sino es el proveedor, ¿no? Obviamente, la diferencia también es que en una solución en cloud, ahí puedo ahorrarme también, porque en una solución en cloud no gasto en computadoras, ¿no? No gasto en servidores, eso lo gasta el proveedor, entonces ahí me ahorro dinero. Hay que hacer un análisis ahí, siempre dependiendo del tamaño de la instalación, ¿no? De repente para unas soluciones o algunas instalaciones que son pequeñas, donde tengo solamente 10 medidores, 2 medidores, 4 medidores, de repente una solución en cloud puede ser muy costoso. Pero para una aplicación donde tengo muchos medidores, quizás es mejor. Es un análisis que uno tiene que hacer. Yo les dejo aquí las diferencias para que ustedes puedan en algún momento identificar. Si ustedes están más interesados en ese tipo de soluciones, me pueden escribir y yo les explico un poquito más de esto. Solo para no dejar de decirlo, algo interesante de una solución en cloud y una solución en premise, que es importante, es también el mantenimiento. Eso es muy importante porque uno compra una computadora o un servidor y uno tiene que hacer el mantenimiento, ¿no? Le tiene que cambiar la RAM, le tiene que aumentar el espacio, le tienes que verificar que todo esté muy limpio. Esos detalles,
en una solución en la nube no me preocupo, porque eso ya lo hace el proveedor. Ellos le aumentan la memoria, ellos le aumentan la velocidad, ellos se encargan de todo eso. Y si hay que actualizar el software, ellos lo hacen por nosotros, incluso sin avisarnos. No, porque nosotros ni nos vamos a dar cuenta. Luego ahí, ya hablando un poco de las soluciones en la nube y todo esto, por ahí a veces podemos escuchar de un término, ¿no? De los web servers. ¿Qué son los web servers? ¿Es un software? ¿Es una aplicación en la nube? ¿Web server es lo mismo que la nube? No. Web server es que el dispositivo tiene instalado internamente un pequeño programita que me permite o bien visualizar o administrar información del componente, ¿no? En el caso de por ejemplo, esta es la vista de cómo se ve el web server de un medidor PAC 3220. Yo aquí veo la información y esto es un pequeño programita que está instalado dentro del medidor. Si bien el medidor no me registra algunos valores y me registra bastante información también, yo puedo aquí visualizar nada más. No puedo administrar, no puedo descargar, para poder descargarlo tengo que usar la herramienta de Siemens llamada PowerConfig. Sin embargo, aquí tenemos otro ejemplo, donde también es un equipo Siemens, pero que sí su web server, que es su programita que está instalado en el sistema de medición o en el medidor, me permite administrar, generar gráficas, descargar información, y es su web server más desarrollado, ¿no? Con más nivel de aplicación. Y donde, por ejemplo, en algunos web server puede tener resultados muy buenos. Por ejemplo, este es el web server del PAC 4200, un famoso medidor de Siemens, muy competitivo y muy usado y muy confiable en el mercado, donde puedo ver los espectros armónicos de cada uno, de tensión y corriente a tiempo real, y además yo puedo ver el perfil de consumo, que puedo ver cómo se ha comportado la planta a lo largo de un día, a lo largo de un día. Yo podría cambiarlo porque sea una semana también. Yo veo cómo se ha comportado mi planta a lo largo de una semana, en kilowatts, ¿no? Ahora, por ahí también hay una pregunta adicional. A veces dice, Ítalo, yo he escuchado que hay unos componentes que son como un concentrador de información. ¿Siemens tiene cuenta con eso? También. Nosotros contamos con un equipo llamado Power Center 3000, que es un concentrador de información que te permite administrar y poder hacer un monitoreo de energía como si tuvieras un software instalado en un concentrador. Como si tuvieras un Power Manager más pequeño, un poco más sencillo, un poco más compacto, instalado en este componente, que es el Power Center 3000, el que está aquí. ¿Esto qué implica? Que yo voy a conectar todos mis componentes hacia este equipo y no tengo que instalar ningún software ni nada, y ya voy a poder hacer mis análisis de gestión de energía. Porque acá también puedo bajar información y todo eso. Es más sencillo que un Power Manager, claro que sí, es mucho más sencillo. Pero también, obviamente, esto solo es un componente, entonces cuesta un poquito menos. La función principal del Power Center 3000 no está aquí. No está en hacer monitoreo de energía, sino que el Power Center 3000 es un componente que conecta a mi dispositivo de campo con la nube. No importa si la nube va a ser Siemens, que vendría a ser un MindSphere, o si va a ser AWS, o va a ser Azure, o va a ser cualquier marca, no importa. Este es un gateway IoT que va a conectar mis dispositivos de campo, dígase medidores eléctricos, interruptores, guardamotores, soft starters, arrancadores, de pronto variadores, cosas de ese tipo, a la nube. Si uso Siemens, si uso un MindSphere como Siemens, bacán, muy bien, perfecto. Y si uso otra solución, como puede ser una AWS, también, no hay ningún problema, lo pueden hacer, no hay que pagar adicional para eso, solo hay que usar el componente. Bien, yo quiero dejar acá algunas conclusiones. Primero que nada, acuérdense, no se puede controlar el consumo si no se mide. Muy importante. Recuerden que no se puede controlar lo que no se mide. Segunda conclusión. La gestión de energía es tan importante como la gestión de cualquier otro tipo de información en la compañía. No existe gestión humana, gestión de recursos y todo ese tipo de cosas. Bien, la gestión de energía es un recurso. Hay que administrarlo correctamente. Y gestionarlo inteligentemente me va a llevar a la eficiencia energética y me va a llevar a ahorro. Y ese dinero que yo ahorro, yo puedo usarlo luego para reinventarme, para innovar en mi compañía y para poder hacer renovación tecnológica con ese ahorro. Como les decía, la gestión de energía siempre va a desembocar en un ahorro de dinero, más que evidente. Y es importante que para que se pueda lograr esta gestión de energía, existe una persona o un equipo asignado en esta iniciativa. Si no, no se van a conseguir resultados. La gestión de energía no es magia, es una gestión más. Así como hay personas preocupadas en la gestión de compras, en la gestión de ventas, en la gestión de recursos, es importante que alguien se encuentre dentro de la gestión de energía. Alguien tiene que gestionar cómo se administra este recurso. Y otro punto importante es que existen soluciones de gestión de energía para cada tipo de casos. Para casos muy grandes, para casos pequeños, usando medidores más sencillos, medidores más complejos. Hay una solución para cada caso y no tengan miedo de preguntar. No siempre va a significar gastar mucho dinero. Eso es
es un mito. Y hacer eficiencia energética a través de gestión de energía con un software y medidores no tiene que costar bastante siempre. Hay una solución a la medida para cada tipo de aplicación. Bueno, y con eso yo termino, es lo que quería comentarles. Les dejo aquí mis contactos para que ustedes puedan identificar si tienen alguna solución, algún requerimiento. No duden en contactarse conmigo, estoy para su disposición. Mi nombre es Italo Ames, como les comenté. Y ahora vamos a la sección de preguntas. Y aquí, bueno, ahora vamos a responder un poco las preguntas que han estado dejando en el chat. De pronto veo aquí que Keller Maldonado deja algunas preguntas. Su primera pregunta es, bueno, aquí hay tres preguntas en realidad. La primera pregunta es, ¿necesito gastar mucho dinero para implementar un sistema de gestión de energía? Bajo este punto es muy importante entender que un sistema de gestión de energía va a ir mucho de acuerdo al presupuesto que tienes y depende a la instalación que estás usando. Por ejemplo, si tu instalación tiene solamente, no es tan grande, vas a monitorear una sola línea de tu planta, entonces vas a gastar poco, ¿no? Si vas a monitorear toda una instalación completa, digamos, dos, tres, cuatro líneas de producción, oficinas y más cosas, definitivamente te va a costar más. Pero siempre recuerden que el tema de lo que es el gasto por implementar un sistema de gestión de energía va a impactar positivamente porque vas a invertir y luego vas a poder recuperarlo. Pero lo que sí es que siempre vas a invertir de acuerdo a la capacidad que quieras monitorear. Mientras quieras monitorear más, más te va a costar. Mientras quieras monitorear menos, menos te va a costar. Eh, Luego mencionan si en mis instalaciones, eh, ya, si para la gestión de energía también incluyen otros tipos de gastos como gas, vapor y agua. Es una pregunta muy importante. A veces no se considera, a veces se piensa que cuando habla uno de monitoreo de energía, uno solo monitorea electricidad y ya está. Electricidad es el único gasto. No. Por ejemplo, en industria se basa también, se invierte en el gasto de vapor, algunos gastan en combustible constantemente, algunos pueden gastar agua. De repente, el agua es muy importante en todo el proceso de la fabricación de algo. Entonces, estos son recursos. Todo tipo de recursos cuestan. Entonces, con la gestión de energía lo que se va a buscar es finalmente eh, poder... Acuérdense que habían tres motivos del tema de la eficiencia energética. Uno era finalmente ahorrar dinero, dejar un impacto positivo al ambiente ahorrando, y finalmente usar la energía de manera más eficiente, ¿no? Entonces, para eso uno va a buscar ahorrar energía eléctrica, va a buscar ahorrar agua, va a buscar ahorrar, de pronto si gasto en vapor y me cuesta, pues voy a ahorrarme gastando, voy a tratar de monitorear cuánto vapor estoy gastando y por qué gasto tanto para evitar desperdiciarlo, ¿no? Y no sé si había alguna parte más que dijo Keller. Um, para el No, creo que esas eran las dos preguntas de Keller. Bueno, espero, Keller, que ha podido responder tus preguntas. Si no, igual dejé mis contactos hace un momento y los van a poder, si quieren ver un poco más, no hay ningún problema. Ahí pregunta algo también Nelson. Dice, ¿existe algún dispositivo de medición similar al PAC 3200 para valores menores a 50 amperios? En realidad, no hay ningún problema, porque acuérdate que si bien yo me pregunto, yo creo que Nelson tú te refieres porque el Paco 3200 usa transformadores de corriente, ¿verdad? Y los transformadores de corriente generalmente son de 50 amperios y no menos de eso. Y es una pregunta muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque uno debe elegir un transformador de corriente respecto a la capacidad de corriente que tengo que medir. Entonces, si yo elijo un transformador de 50 amperios, eh, tenemos un medidor de 50 amperios, entonces lo correcto es que yo mida 50 amperios, 40 amperios, 45 amperios, por ahí. No que mida 5 amperios, no 6 amperios. Entonces, ¿cómo se hacen esas situaciones? Lo que se tiene que hacer allí es, existe una técnica que es darle vuelta al cable que va a ir dentro, que va a atravesar el transformador, darle una vuelta hacia uno de los lados del transformador según el manual de cada transformador, para hacer que la nominal se reduzca a la mitad. Entonces, al reducir la nominal a la mitad, vas a poder, ya tu nominal no va a ser 50 amperios, va a ser 25. Y si le reduces, le das una vuelta más, ya no va a ser 25, va a ser 12.5. Entonces, lo que se busca es que en ese caso tú puedas seguir usando el transformador de corriente,
y de todas maneras tener una buena precisión. Porque algo que es muy importante, que aprovecho con tu pregunta, Nelson, yo espero que no era tu pregunta, pero lo aprovecho para decirlo, uno cuando tiene que elegir un transformador de corriente tiene que elegirlo lo más cercano posible a la carga real. No elijamos una enorme para que siempre pueda estar disponible para otras cargas, no. Elijamos a la carga más específica posible. Y yo te refieres si existe una solución para que sea un poco más económica, ¿verdad? Eh, sí existen, Siemens tiene medidores de medición directa, por ejemplo, como el para el PAC 3200 puedes encontrar el tema de el PAC 1600 si solo quieres energía activa y no solo te importa un contador. Si quieres algo un poco más avanzado, puedes irte por el PAC 2200, que es muy utilizado en industria, y hay una nueva versión del PAC 2200 que es el PAC 2200 CPL, incluso puede guardarte el perfil de carga dentro de tu consumo. Pero sí hay alternativas, hay alternativas. Ahora, ojo que es muy importante, no sé si se dieron a percatar, cuando yo presenté la parte de lo que son los las precisiones, mostré que hay precisiones para medidores electromecánicos, precisiones para medidores electrónicos, y había una división, ¿no? Había una división que por un lado decía 1, 2, sería precisión 2, 1 y 0.5. Y por otro lado había una precisión que era 0.5S, 0.2S, 1 y todo eso. Generalmente para precisiones 0.2, 0.5 no van a encontrar medidores electrónicos en 0.5, sino solamente van a encontrar medidores electrónicos en 0.5S. Y eso implica que, según norma, 0.5 y 0.2S se obtiene a través de un transformador de corriente, no de conexión directa. Entonces vas a necesitar de todas maneras un transformador de corriente. Si buscas igual un equipo más como que un poco más económico para poder hacer monitoreo de energía y comenzar de pronto con solamente el tema de como un contador de energía, ¿no? Sí existen otras alternativas distintas al PAC 3200. Incluso podrías elegir el PAC 3120, que es un medidor que tiene modas RTU y, y también tiene precisión de 0.5S. Entonces no pierdas precisión, pero sí cambias el protocolo de comunicación. Para eso, obviamente, si tienes una instalación grande, una instalación de 5 o 6 dispositivos, de todas maneras, en algún momento puedes utilizar un gateway que ahí va a equipar el costo un poco, y así puedes llevar todos sus medidores igual a un software como el Power Manager, un software el que tú tengas, ¿no? Y dice, ¿con esa técnica hay una institución o cómo podemos acceder a beneficios por ahorro de consumo de energía eficiencia verde? Esto en verdad, Limber, perdón, depende mucho en qué país estamos. O sea, hay algunos países que sí tienen ese tipo de beneficios. Por ejemplo, Colombia sí tiene beneficios tributarios, recibe beneficios por ahorro de energía. Me parece que Chile también está en pronto a establecer una norma de ese tipo, pero eso depende mucho de cada país. Depende mucho de la política energética de cada país para poder decidir si lo hace o no lo hace. Va por ahí el invierno. No sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta más o algún tema de los cosas que les expliqué no se entendió muy bien, de pronto quedó una duda. En Bolivia, habría que revisar bien la política energética ahí. Me parece que Bolivia todavía está por desarrollar ese tipo de planificación. O mejor aún a nivel latinoamericano. Bueno, como te decía, a nivel latinoamericano, no hay una asociación que te va a dar beneficios por ello, propiamente, sino va a depender mucho de la regulación interna de cada país, más que todo. No es una política tipo toda Sudamérica, no. Cada país da los beneficios que crea conveniente o que lo implemente en el momento adecuado, ¿no? No sé si por ahí hay alguna pregunta más. ¿Alguien tiene alguna duda? Por ahí alguna vez, algunas de las cosas que expliqué quizás no quedó muy clara. Podría incluso tratarse, si no, de explicar un poco el tema de la nube, ¿no? A veces ahí hay muchas dudas en el tema de un software en la nube, un software en una computadora. La diferencia crucial está en dónde se ejecuta el proceso. Entiendan siempre que un software en la nube, uno va a tener todos los procesos se van a realizar en un servidor fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, como di el ejemplo de Facebook,
Facebook no se ejecuta propiamente en tu computadora, o sea, los procesos no se ejecutan ahí, se ejecutan en un servidor externo. Solo tienes que tener buena conexión a internet. En un software de nube también es así. Por ejemplo, imagínese que tuvieras un Power Manager en la nube, lo que va a pasar es que todo el proceso de cálculo, esto de generar el reporte y todo esto se va a generar en el servidor aparte y después de allí recién va a llegarte a ti. Y obviamente esto se va a hacer tan rápido que ni siquiera vas a darte cuenta de que no está haciéndose en tu computadora. Trae beneficios, sí, también tiene sus contras, por así decirlo, sus contras entre comillas, porque va a depender también de la preferencia del usuario. Por ejemplo, hay usuarios que dicen, no, yo no quiero que mi información esté alojada en un servidor externo, yo quiero que se usen mis servidores de mi instalación, de mi propia instalación. Entonces, allí sí uno tiene que optar por la opción on-premise, que es la opción que instalo todos mis servidores propiamente, ¿no? Bueno, no hay más preguntas. Entonces, yo la verdad les agradezco de antemano. Igual tienen mis contactos. Yo después a la hora que cierro esta parte, yo voy a volver a dejar mis contactos en el chat para que ustedes puedan tenerlo, puedan hacerme preguntas más personalizadas, pueden escribirme por WhatsApp. No va a haber ningún problema. Tengan la total libertad de hacerlo. Y bueno, yo los invito a que se mantengan en sintonía con toda esta semana. Van a haber muchísimas charlas, van a haber enfoques de diferente tipo de parte de la industria. Van a encontrar novedades de la tecnología, cosas que son en tendencia, cosas que van a permitir estar a la vanguardia y van a aprender muchísimo. Así que conmigo será en otra ocasión. Me parece que nos vamos a ver en 2 días, así que no se la pueden perder. Que lo disfruten bastante, que hayan podido aprender algo nuevo y siempre estemos abiertos a nuevas cosas, a poder experimentar nuevas cosas y a poder probar nuevos aspectos de la tecnología que actualmente trae el mercado. Muchas gracias. Esto fue todo y los dejo ahora con mi compañero Roberto Runet, que ahora en breve va a comenzar su presentación y les pediría que se puedan quedar también, porque va a ser también muy, muy interesante, muy relacionado a todo ese tipo de temas. Así que muchísimas gracias.